ahora tenemos la reflexión de la palabra del Señor por el pastor Jaime Hernández Flores. Adelante, pastor. Muchísimas gracias. Quizás usted ha escuchado la famosa frase todos para uno y uno para todos. Una famosa frase que hizo pasar a la historia el famoso novelista Alejandro Dumas al relatar en esa novela la historia de los tres mosqueteros, que según su obra no eran tres sino cuatro. Aquella famosa frase sucedió en el ambiente del reinado de Luis XIII de Francia. Hace referencia a un famoso juramento de unión y de auxilio mutuo entre los concelebrantes. Era un juramento de fidelidad, de lealtad y de honor, donde se unían para luchar, sufrir las derrotas y vivir y disfrutar las victorias. La palabra de Dios dice en Judas 11: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré». Quiero compartirles el tema titulado Los tres mosqueteros unidos para hacer el mal. La carta del apóstol Judas, como aquella gran carta de advertencia y de alerta acerca de la presencia de los falsos maestros, y el continuo llamado a luchar con todo ánimo por la fe. La carta del apóstol Judas muestra cómo la presencia de los falsos maestros produce un gran desastre dentro de la iglesia. Convierten en libertinaje la gracia de Dios, niegan al único y soberano Dios y a Jesucristo. Mirando con detenimiento el versículo 11, a los falsos maestros se les distingue por tres aspectos: el camino de Caín, el lucro en el error de Balaam y la contradicción de Coré. A los falsos maestros se les distingue por sus nombres a quienes siguen: Caín, Balaam y Coré. En toda la carta de Judas se reseñan características y atributos de estos falsos maestros, su acción, su efecto que producen en la tierra, su doctrina y sus maquinaciones. Miremos primero en qué consiste el camino de Caín. Allá en Génesis capítulo 4 se relata la historia de Caín y Abel, su nacimiento y lo que hacían. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Se relata en la palabra de Dios que Caín trajo una ofrenda a Dios del fruto de la tierra conforme a Génesis 4:3. Se relata en el verso 5 que la ofrenda de Caín no fue mirada con agrado por parte de Dios. Se relata también que debido a eso Caín cayó en una actitud y situación difícil. Se relata también que Caín atentó contra su hermano Abel. La palabra de Dios también revela que cuando se le tomó cuenta a Caín, él lo que hizo fue evadir su deber. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Fue la respuesta que le dio a Dios. ¿Cuál era el camino de Caín, estimados hermanos? El camino de Caín era la maldad, su maldad, y esta fue reflejada en su hábito y su condición de vida, pero también su ofrenda lo revela. Allá en Hebreos capítulo 11, versículo 4, encontramos la respuesta. ¿Cuál era el camino de Caín? Dice el versículo: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué significa? Estamos mirando el camino de Caín. Al tenor de este versículo, la ofrenda que trajo Caín no venía acompañada de fe. Porque la diferencia entre la ofrenda de Abel y de Caín consistió en la fe, no exactamente en los sacrificios como tales, sino en la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por eso alcanzó buen testimonio, dice la palabra de nuestro Dios. El camino de Caín consistía en hacer lo malo, y hacer lo malo basado en su propia manera de vivir, de pensar y sus propios hábitos de vida. Caín revela exactamente lo que dice Romanos capítulo 1. Allí la Biblia enseña que los hombres con injusticia han detenido la verdad.
Allí se enseña que Dios se manifestó al hombre y que su invisible poder y que lo invisible de él, todo fue revelado al mundo y que el hombre no tiene excusa. Mas, sin embargo, no le glorificaron como a Dios, tampoco le dieron gracias, se envanecieron. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es el fiel reflejo de lo que le pasó a Caín. Caín cambió la verdad de Dios por la mentira. Caín cambió la fe por su propia sabiduría. Caín conocía exactamente de la bendición de Dios a través de la promesa dada en Génesis 3:15 y él, aunque la conocía, ofreció un sacrificio diferente. Él no creyó a la promesa de redención de Dios. Caín fue incrédulo. He aquí un distintivo primordial de este mosquetero: la incredulidad. Ahora la Escritura dice en Judas que los falsos maestros no solamente han seguido el camino de Caín, es decir, la incredulidad, sino que también se han lanzado por lucro en el error de Balaam. ¿Y en qué consiste el error de Balaam? Podemos mirar la siguiente porción de la palabra de Dios. Exactamente ya en Números capítulo 25 se nos enseña que el pueblo de Israel comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo de Israel comió y se inclinó a esos dioses. Y allí hubo una gran mortandad a causa de la maldad de Israel. Balaam había sido llamado por el rey Balac para maldecir a Israel. Y no pudo hacerlo por la intervención poderosa y providencial de nuestro Dios. Mas la Escritura enseña que los falsos maestros siguen por lucro en el error de Balaam. Allá en el capítulo 31 de Números, versículo 16, se registra lo siguiente. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Balaam? Al no poder Balaam maldecir a Israel, se dio a la tarea de enseñar a las hijas de Moab a pecar y hacer caer a los hijos de Israel. Lo hizo por lucro, lo hizo por fama, lo hizo por comodidad. Su error consistió en hacer la mezcla de los dos pueblos. El pueblo de Dios con un pueblo pagano. El pueblo santo de Dios con cosas malas para adorar dioses falsos. Prácticas idolátricas. Mezcla de lo santo con lo profano. Ese es el gran distintivo reseñados en la palabra de Dios para los falsos maestros, que hacen mezcla, ven como normal y cotidiano y de uso ordinario lo malo, ven a lo malo como bueno, mezclar las cosas santas con las cosas profanas, mezclar lo verdadero con lo falso. Quiso dar a entender que Israel no tenía problema con aquella unión, con aquellas mujeres y hacer esas prácticas que ellas hacían. Así que encontramos por una parte que los falsos maestros son incrédulos al estilo de Caín, y por otra parte encontramos que los falsos maestros son diestros, hábiles para no dejar ver el error. Son hábiles para hacer mezclas, para hacer notar que todo está bien, que todo está correcto, que no hay nada malo. Es por esta razón que hay muchos creyentes ya pensando y creyendo que ser homosexual no es malo. Por eso están anteponiendo primero su propio razonamiento antes que la palabra de Dios. Y la otra característica reseñada en Judas 11 dice: perecieron en la contradicción de Coré. Y estimados hermanos, Coré era un rebelde. La Biblia registra allá en Números capítulo 16 que se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y vinieron, se juntaron y vinieron, dice el verso 3, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Dios. ¿Por qué pues os levantáis sobre la congregación de Jehová? Hay aquí una clara rebeldía, una absoluta manifestación de altanería y soberbia contra la autoridad de Dios. El problema no era Moisés y Aarón, el asunto era quien estaba detrás de ellos, era el mismo Dios. Coré y sus séquitos sabían que si se desobedecía a Moisés, se denigraba de Moisés y Aarón, se estaba denigrando de Dios. ¿Cuántas veces el pueblo no reclamó a Moisés por todo lo que les estaba pasando en el desierto? Basta ya de vosotros, dijeron a Moisés. La rebelión de Coré pasó a la historia como uno de los acontecimientos más sensibles y más llamativos de la historia del pueblo de Israel. Es un evento que marca una situación de contradicción con Dios. Es un evento que plasma y evidencia el carácter correcto de un varón como Moisés, que supo tomar la decisión correcta. Pero también muestra claramente la actitud de aquel rebelde y de aquel que al estilo de Caín
no cree en Dios y piensa imponer su propia sabiduría y su propio raciocinio. Basta ya de vosotros, le dijeron a Moisés. No los querían porque tampoco querían a Dios. No querían que Moisés los dirigiera porque tampoco querían que Dios estuviese dirigiendo sus vidas. Tal como lo hizo Caín, tal como lo hizo Balaam, tal como lo hizo Coré, tal como lo hizo Caín y tantos otros hombres ajenos a la vida de Dios. Un falso maestro es aquel que renuncia, ataca, se levanta en forma imponente contra la autoridad de Dios, contra sus principios, contra su palabra y contra todas sus promesas. Él solamente quiere ser sabio delante de Dios. Él solamente quiere vivir a su manera, conforme a sus propios planes y propósitos. Él quiere vivir buscando logros terrenales, buscando perspectivas de vida cada día que se adecúen y se conformen con sus pensamientos. Para todos y por todos es bien conocido cómo en estos tiempos la sociedad estaba formando y conformando un estatus y estilo de vida totalmente diferente a los principios de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios es rebelde. El falso maestro es rebelde por naturaleza. No acepta lo que la misma naturaleza, por ser naturaleza, por ser creación de Dios, impone. Es por esta razón que ha cambiado hasta las costumbres naturales de la vida por sus propias costumbres. Bien dijo la palabra de Dios, inventores de males. Podemos afirmar entonces, amados hermanos, que los falsos maestros reseñados en Judas son incrédulos como Caín. Siguen el mismo camino. No tienen la fe en la promesa de Dios y menos en la redención a través de Jesucristo. Para ellos Cristo es solo un hombre, quizás un invento de la sociedad y de la cultura. No lo ven como el Redentor, como el Mesías esperado, como el Salvador del mundo. Pero también el falso maestro tiene la misma naturaleza de Balaam. Practica cosas malas por dinero. Busca lucrarse, pero ese lucro es el resultado de hacer mezclas y de mostrarle al mundo y de enseñarle al mundo que hay cosas que se pueden hacer sin ningún problema porque el Dios del cielo es todo misericordioso que puede perdonar desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y la Biblia dice claramente, sabe Dios hacer diferencia entre lo malo y lo bueno, entre lo puro y lo impuro. Y también un falso maestro es aquel que no acepta, no se somete, no se humilla a la autoridad de Dios expresada a través de sus siervos, a través de los hombres, incluso a la autoridad de las naciones. Podemos afirmar entonces que así como los tres mosqueteros reseñados al comienzo hicieron juramento de lealtad para luchar por su rey, así también estos tres varones, Caín, Balaam y Coré, también hicieron su propio juramento para servir al rey del mal. Y hoy por hoy aún siguen con el mismo lema, todos para uno y uno para todos. Conclusión, los falsos maestros no son buenos consejeros, ni mucho menos buenos defensores. Dios les bendiga, un abrazo y recuerde, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?